La historia comienza en una preparatoria común y corriente, pero un día de la nada hubo un incidente que provocó que varias personas reencarnaran en otro mundo, entre ellas nuestra prota, quien reencarnó como una araña en un nido repleto de arañas, el cual estaba dentro de una mazmorra. La araña, a quien llamaremos Wakaba, no podía creer que hubiera muerto en su mundo y reencarnara en otro mundo en modo ultra difícil, ya que en su estado actual solo era un bocadillo para todos los monstruos, incluso hasta para su familia. Ella, tras aceptar su situación, descubrió que podía adquirir habilidades y se gastó sus puntos en adquirir análisis, lo cual resultó una cochinada, ya que solo le daba información súper obvia, como que una piedra era una piedra o que ella era una araña. Ella era bastante payasa, pero lo que tenía de payasa lo tenía de agallas, ya que al estarse muriendo del hambre, decidió comerse el cadáver de uno de sus hermanos, el cual estaba horrendo, pero al terminar recibió el título de caníbal y la habilidad tabú, lo cual no parecía ser bueno, pero a ella le daba igual en su situación, y al aprender a usar telaraña, atrapó a una rana mucho más fuerte que ella, la cual escupió veneno en un ojo. Pero ella sabía que solo los más fuertes eran los que sobrevivían, por lo que decidió irse contra la rana, y aunque su resistencia al veneno aumentaba, terminó recibiendo mucho daño, hasta que al final esquivó todos sus ataques y remató a la araña a mordidas. Y tras su primera victoria, aunque la rana supiera espantosa, decidió comérsela, porque estaba decidida a sobrevivir. Por cierto, ¿recuerdas que te dije que habían reencarnado varias personas? Pues entre los reencarnados estaban Slane, uno de los príncipes del país, Seriana, una noble que en su antigua vida era un hombre, y Feyre, un dragón que anteriormente era una chica. Ahí también se encontraba esta elfa llamada Philimos, quien anteriormente era la profesora de los chicos. Slane también tenía una hermana menor, la cual no era reencarnada, pero sí era súper celosa con su hermano. Pero la profesora reunía en secreto a sus alumnos y quería hablar a solas con ellos para presentarle a dos de sus antiguos compañeros, los cuales eran Hugo, el hijo del emperador, y Yurin, otra noble. Aunque en la escuela como Slane admiraba y aspiraba a ser tan fuerte como su hermano Julius, quien era el héroe de ese mundo, a Hugo le daba cierta envidia por el título del más fuerte, y en un entrenamiento de magia, cuando se saltó las reglas y quiso demostrar su poder, se sorprendió que Slane lo igualara, pero cuando recibía su regaño, de la nada fueron atacados y el profesor terminó muriendo. Y para sorpresa de todos, el responsable había sido un dragón de tierra. Hugo quiso mostrar su fuerza, pero no le hizo ni un rasguño al dragón. Y cuando fue herido, Slane, al igual que lo haría su hermano, se armó de valor para enfrentar al dragón. Las chicas también lo apoyaron, pero ni trabajando juntos podían contra él. Y con Hugo atacando a lo loco, solo puso en peligro a los chicos. Afortunadamente Feyre se aferró al dragón, y gracias a eso pudieron vencerlo. Slane terminó llevándose el crédito, cosa que encabronó más a Hugo, pero Feyre tampoco estaba feliz, ya que al comer al dragón adquirió la habilidad caníbal barricida, lo que significaba que el dragón era uno de los padres de Feyre, cosa que horrorizó a Slane. Y al adquirir caníbal, al igual que Wakaba, Feyre recibió la habilidad tabú, la cual se consideraba terrible. De regreso con nuestra prota, esta siguió progresando cazando ranas, y al subir de nivel, descubrió que subiendo de nivel se recuperaba del todo, por lo que se motivó más para progresar, e incluso se hizo una casa. Además, en una de sus telarañas se encontró a un humano, pero al no entenderla quemó la telaraña y dejó un huevo gigante atrás. Wakaba, ya con el huevo, pensaba darse un festín, pero este era súper duro y por más que intentó no pudo romperlo. Pero al subir de nivel su habilidad de análisis, descubrió que era un huevo de dragón de tierra, por lo que lo dejó tranquilo. Pero un día, cuando se divertía, llegaron intrusos a su hogar. Los intrusos que quemaron su hogar eran humanos y por el miedo terminó escapando, pero al estar a salvo se sintió incompetente, ya que en su vida anterior no encajaba en ningún lugar, y ahora que le empezaba a gustar su nueva vida, le habían quitado su hogar. Por eso se prometió a sí misma que nunca más volvería a huir. Por eso día a día se enfrentaba a criaturas peligrosas para aumentar sus habilidades, y aunque fuera súper peligroso, ella cada vez se hacía más y más fuerte, e incluso se tuvo que enfrentar a una serpiente gigante, a la cual con garras y dientes pudo vencer.
y tras vencerla alcanzó el nivel requerido para evolucionar, y al tener dos opciones eligió una evolución similar para seguir siendo pequeña y conservar su velocidad, que era su punto fuerte, aunque al evolucionar quedó inconsciente. Al despertar no cambió mucho, pero sus habilidades sí aumentaron, aunque sus puntos andaban bajos, por lo que ella sola se tragó a toda la serpiente para recuperar puntos. Más tarde, ella empezó a cazar y cazar con sus nuevas estadísticas y habilidades, y al ser más poderosa no le costaba tanto, pero cuando se encontró con otros humanos, ella tuvo que escapar ya que sus niveles eran muy altos y no podría contra ellos. Aunque al escapar de ellos y unos monstruos que se topó en el camino, terminó cayendo en lo más profundo de la mazmorra, en donde habían monstruos mucho más poderosos, y por encima de todos estaba este temible dragón de tierra. Y aunque pudo acabar con Wakaba sin nada de esfuerzo, decidió ignorarla. Wakaba corrió con mucha suerte, aunque estaba decepcionada porque escapó tanto de los humanos como de los monstruos después de prometerse que no volvería a huir. Además, para su desgracia, los monstruos ahí eran mucho más fuertes, por lo que conseguir comida no sería fácil y estaba que se moría de hambre. Su único consuelo era que al ser venenosa no cualquiera se la comería, y mientras avanzaba vio un montón de insectos. Y aunque parecía raro que nadie se los comiera, ella probó comerlos, pero aunque estuviera acostumbrada a comer monstruos, eso era súper asqueroso. Aunque al estar desesperada se lo tuvo que tragar. Pero al seguir avanzando se encontró a unos monstruos con los que se quitó el mal sabor de boca. Además, adquirió la habilidad de usar magia, pero se dio cuenta que necesitaba de conjuros para usarla, a diferencia de sus habilidades propias como telaraña o veneno. Más tarde, cuando avanzaba, encontró a una manada de monos muy fuertes y al toparse con uno más pequeño, este la atacó, pero ella tras una pelea pudo someterlo. Pero antes del golpe final, el mono terminó dando un aullido, pero Wakaba no le dio importancia y se terminó tragando al mono. Pero rato después, cuando descansaba, toda la manada de monos había llegado por ella. Wakaba estaba rodeada y no podía escapar por unas piedras lisas, sin mencionar que los monos no se lo iban a permitir. Wakaba no tenía escapatoria, pero decidió que pelearía con todo, por lo que hizo una barricada y cuando los monos subían, les lanzaba veneno. Ella lo hacía muy bien, pero al ser muchísimos monos, poco a poco la acorralaban más y más. Aunque con su recuperación de nivel, pudo seguir peleando hasta tirarle el techo encima a los monos. Pero por desgracia terminaron llegando monos más poderosos y los monos pequeños ya solo eran una distracción, por lo que tuvo que enfrentarse a los grandes, y aunque pudo acabar con dos, el tercero la dejó al borde de la muerte, pero ella negándose a morir, le dio con todo lo que tenía al mono, y al matarlo subió de nivel, por lo que pudo sobrevivir, cosa que creyó imposible, pero se alegraba muchísimo de lograrlo. Además, con todos los monstruos que mató, subió al nivel 10 y tenía la opción de volver a evolucionar, pero como se desmayaba al hacerlo, prefirió subir por un camino para abandonar el lugar. Pero para su desgracia, arriba solo le esperaba una zona de magma, lo cual era el peor escenario posible, ya que la telaraña de Wakaba era súper inflamable, y como los monstruos de ahí tenían una clara ventaja, a Wakaba no le quedó de otra más que regresar. Pero si quería subir tenía que atravesar ese nivel, ya que regresar con el dragón no era una opción. Entonces cuando decidió evolucionar, al despertar tenía varias habilidades para elegir, y entre ellas eligió Orgullo, la cual le brindaba más puntos de experiencia, y a la vez subió el título tabú a nivel 4, lo cual no sabía si era bueno o malo, pero para ella entre más nivel tuviera mejor. Wakaba empezó a prepararse para subir, pero cuando apareció otro dragón de tierra, no le quedó de otra más que subir al nivel de magma, y al tener que enfrentarse al monstruo de fuego, esperó a que se quedara sin magia para que saliera, y una vez en tierra pudo acabar con él, aunque al comerlo era como comer un neumático. Además, para su desgracia, por no tomar precauciones, la terminaron rodeando dos monstruos. Ella tuvo que enfrentarse a los dos a la vez, y su única arma efectiva contra ellos
chicos era su veneno, por lo que fue cuestión de tiempo para vencer a uno, y con uno derrotado, el otro terminó escapando. Y para su fortuna, cuando empezó a comerlo, el monstruo tenía un sabor a un pescado de lujo de su mundo, por lo que se lo empezó a tragar alegremente, y de haber sabido del sabor, no hubiera dejado que el otro se escapara. Así que una vez terminó, quería cazar a los peces gatos hasta extinguirlos. Pero lo único que se encontró fue una anguila bastante fuerte, y después de una intensa batalla, al igual que el resto, logró vencerlo con su veneno, y logró sobrevivir por un pelo. Pero cuando murió la anguila se recuperó, y podía volver a evolucionar. Así que para estar protegida, usó a la anguila que tenía un cuerpo súper duro como escudo, y una vez evolucionó con sus nuevas patas filosas, le quitó las escamas a la anguila para poder tragársela. Al terminar, empezó a ver sus nuevas habilidades disponibles, y ahora tanto ella como sus hilos eran resistentes al fuego. Además, al revisar las habilidades disponibles, adquirió paciencia, una de sus habilidades más rotas, ya que podía sobrevivir con un punto de vida mientras le quedara magia, así que básicamente podía ser inmortal mientras tuviera magia. Tabú también subió al nivel 7, y como ya era más fuerte, usó detección, una habilidad que anteriormente había adquirido y no pudo usar, pero esta vez sí podía usarla, lo cual le sería súper útil más adelante. Además, también adquirió otra conciencia, la cual nombró Voluntad Corporal, y aunque era igual de payasa que ella, Voluntad Corporal podría mover el cuerpo y Wakaba podría concentrarse en analizar para ser más eficiente en batalla, lo cual le daba tremenda ventaja. Y como Voluntad Corporal tenía conciencia propia, entre las dos eligieron las mejores habilidades y eligieron habilidades oculares, ya que tenían 8 ojos y esas habilidades estaban chetadas. Y mientras más probaban sus nuevos poderes, más subían de nivel. Pero cuando su habilidad de análisis llegó al nivel 10, se decepcionó porque no le dieron una habilidad de sabiduría como en los videojuegos. Pero solo por esa queja hubo una interferencia, y segundos después se le otorgó sabiduría, cosa que le pareció sospechoso, ya que solo se lo dieron porque ella lo pensó, y empezó a sospechar que alguien la estaba observando, y le otorgó la habilidad solo porque se quejó, cosa que la dejó pensando bastante. De regreso con los chicos, Feyre cada vez se hacía más grande, y como era un dragón de tierra, podía elegir entre varias opciones para evolucionar una vez tuviera la suficiente experiencia. Más tarde, cuando fueron a clases, Ghislaine se volvió popular por lo que pasó, pero Yurin le quería meter la idea de que siguiera la palabra divina al igual que ella. Por eso le pidió que si encontraba a alguien con el título tabú lo matara, ya que eso era mal visto por Dios. Y como Feyre tenía ese título oculto, le siguió la corriente para que se fuera. Por cierto, ¿recuerdas que Ghislaine tenía un hermano? Pues este en una ocasión fue a una mazmorra en búsqueda de una araña que era una amenaza, la cual era similar o idéntica a Wakabe. Y aunque les costó trabajo, lograron vencerla, por lo que Ghislaine contaba alegremente esa historia, pero Hugo no se lo tomaba de buena manera. Tiempo después, los chicos fueron de expedición para entrenar, y al formar grupos, Ghislaine quedó con Hugo y con otro compañero que admiraba a Ghislaine por su hazaña. Hugo se molestó más, y por la tarde cuando Ghislaine recolectaba hierbas, escuchó un ataque, y cuando llegaba al lugar, Hugo ya lo estaba esperando para emboscarlo, ya que consideraba que el mundo estaba hecho para él, pero no le serviría si Ghislaine o alguien más lo superaba. Por eso quería acabar con él. Hugo tenía ventaja, ya que él sí había gastado sus puntos en subir y obtener habilidades, y Ghislaine casi no lo había hecho porque la maestra se lo había prohibido. Entonces en la batalla, Hugo demostró superioridad, y cuando lo iba a acabar, apareció la profesora para detenerlo, y terminó quitándole sus habilidades y reduciéndole sus atributos por lo que había hecho, ya que casi mató a un profesor y a un compañero. Aunque la profesora pudo capturar a sus secuaces, pero como Hugo era el hijo del emperador, no se hizo pública la noticia para evitar conflictos. De regreso con Wakaba, ella estaba más animada que nunca, porque no dejaría que lo que descubrió la afectara. Además empezó a descubrir cómo funcionaba la magia. Aunque ella y Voluntad Corporal peleaban para ver quién se encargaría de la magia, fue entonces cuando apareció otra voluntad, quien se encargaría de la magia, por lo que ahora Wakaba estaba más chetada.
Pero antes de practicar, terminó apareciendo un rival que no podría vencer, el cual era un dragón, y normalmente hubiera pensado en retroceder, pero el dragón estaba bastante herido, por lo que cuando empezó a atacarla, ella junto a sus voluntades se enfrentarían al dragón, y como podían moverse, pensar y hacer magia a la vez, pudieron hacerle frente, aunque el dragón era más fuerte. Además, en medio de la batalla se creó otra voluntad, aunque la ignoraron por estar en medio de la batalla. Ellas pudieron derribar al dragón con su arsenal de habilidades, pero no fue suficiente, así que para vencerlo, la nueva voluntad cooperó para poder crear una puerta infernal que absorbía todo. El dragón quedó al borde de la muerte, y de no haber sido por su habilidad rota paciencia, hubiera muerto en medio de la batalla. Wakaba no iba a retroceder y se fueron por el todo o nada, por lo que al final Wakaba terminó ganando y subió varios niveles de golpe. Pero la muerte del dragón llamó la atención de un administrador, y cuando este iría, Wakaba notó que se aproximaba a algo, pero aunque su pensamiento fuera en fracciones de segundo, no podía escapar. Entonces cuando llegó el administrador, al no hablar el mismo idioma no se entendían, por eso terminó apareciendo un teléfono, y ahí el tipo habló con otra administradora y lo convenció de dejar a Wakaba en paz. Entonces cuando se fue, la administradora llamada Die habló con Wakaba. Ella la entendía y era capaz de leerle la mente. Además, ella era la que la había estado viendo todo el tiempo, ya que era la administradora con más autoridad, y era algo así como una diosa malvada e infantil, que le gustaba ver el conflicto, pero se limitaba a observar a Wakaba porque le parecía divertida. Y cómo no, Wakaba era súper divertida y graciosa, e incluso rompía la cuarta pared y hacía referencias de otros animes. Die le pidió que siguiera entreteniéndola y se fue sin darle explicaciones sobre lo que pasaba en el mundo, dejando a Wakaba aún más confundida. Por otro lado, en el reino demoníaco, los demonios se preparaban para iniciar la guerra. Ahí se encontraban los capitanes de todas las brigadas, los cuales unos son personajes muy importantes en la historia, y como otros le faltaban el respeto a Ariel, la rey demonio, ella demostró que no tenía el título en vano y estaba más que lista para iniciar la guerra. Por otro lado, cuando Julius regresó a la ciudad, Ghislaine fue a hablar con él. Ellos tenían una buena relación de hermanos junto con Su, pero no podrían convivir mucho tiempo, ya que Julius junto a su escudero Hyrins y el resto de su equipo partirían al imperio porque pronto se iniciaría una guerra contra los demonios. Pero luego cuando llegó Faye, nos cuentan un poco del pasado, ya que Faye había nacido del huevo que Wakaba tenía. Además, el último recuerdo de la madre de los chicos había sido hecho con la telaraña de Wakaba. Pero una vez terminaron de hablar, Julius partiría al imperio con el ideal de conseguir un mundo donde todos convivieran en paz. Pero tiempo después, los demonios empezaron a movilizarse, y cuando Ghislaine andaba en clases, terminó recibiendo el título de héroe, cosa que le dio escalofríos, ya que en ese mundo solo podía existir un héroe, y el que él recibiera el título solo significaba que su hermano había muerto. La muerte de Julius dividió las opiniones, ya que la mayoría sentía la pérdida de su ser querido, pero otros pensaban que tenían que continuar sin mirar atrás. Por eso se planteó en enviar a Ghislaine a la guerra, ya que los demonios ya habían derribado 4 de los 8 fuertes, y solo gracias a Ronan, el hechicero más fuerte de la humanidad, pudieron proteger los fuertes que quedaban. Pero justo cuando nos presentan a Ronan, nos enteramos que la historia de Wakaba es 15 años en el pasado, ya que hace 15 años Ronan y su grupo fueron a ver las irregularidades de la mazmorra, pero cuando se toparon con el nido de Wakaba lo destruyeron, y cuando apareció ella, al verla Ronan se dio cuenta que era una criatura sin igual, con sus características y atributos. Ronan les pidió que escaparan, pero cuando se pusieron a la ofensiva, Wakaba empezó a cargarse a todos, por lo que al final solo Ronan y su seguidor pudieron escapar. Y aunque Wakaba se cargó a los humanos, ella y sus voluntades estaban enojadas, ya que los tipos le quemaron su casa y la atacaron sin ninguna razón, aunque por el lado bueno había ganado muchos puntos, y gracias a esos puntos pudo evolucionar. Además, al subir Tabú al nivel máximo, de la nada le ingresaron muchos conocimientos sobre el mundo y la destrucción que tendría si continuaba así.
Ella por el momento no podía hacer nada para evitarlo, así que para comenzar planeaba enfrentar su trauma enfrentando al dragón de tierra. Sus voluntades se negaron, pero ella las convenció a golpes y dándoles un discurso motivacional, se fueron con toda la energía a por el dragón Áraba. Aunque cuando llegaron al lugar había una serpiente muy poderosa y cuando se topó con Áraba, estos lucharon a muerte, aunque el dragón terminó masacrando a la serpiente y Wakaba, lejos de tener miedo, solo podía sentir admiración hacia la fuerza del dragón. Wakaba aún no estaba lista, así que empezó a practicar sus habilidades y antes de la batalla eligió un terreno en donde tuviera ventaja y al estar infestado de insectos empezó a limpiar el lugar, por lo que una vez decidida y con todos los preparativos listos se enfrentaría al dragón. Estos tuvieron una feroz pelea en donde se lanzaban ataques continuos y aunque el dragón fuera más poderoso era bastante precavido y cuando Wakaba logró superarlo, este decidió ir en serio, gastando todos sus puntos en habilidades específicas para acabar con Wakaba. Ella vio la muerte delante de ella, por lo que solo le quedaba escapar, porque cualquier golpe podía ser mortal, aunque de tanto escapar terminó atravesándola, por lo que Wakaba tuvo que usar medidas drásticas, sacrificando 2 ojos para atacarlo y quitarse parte del cuerpo para escapar. Ella quedó muy indefensa, perdiendo vida y sin poder usar sus hilos, mientras que el dragón andaba casi intacto a comparación de ella. El dragón pudo atraparla y lo único que la mantenía con vida era su habilidad calma que la volvía inmortal mientras tuviera magia. Wakaba pudo atacar para zafarse y detener el sangrado, pero el dragón no le daría ni un segundo para recuperarse, pero lejos de rendirse, esperó hasta el último segundo para usar sus poderes oculares y contrarrestar al dragón. Ambos estaban en las últimas, aunque la diferencia era que Áraba se había gastado toda su magia al estar en modo ultra ofensivo. Wakaba desde antes sabía que solo si la tomaba en serio ganaría, ya que de haberla tomado a la ligera, Áraba no hubiera perdido. Pero antes de que Wakaba lo rematara se sorprendió, ya que Áraba no tenía rabia ni frustración y aceptaba la derrota con dignidad, cosa que la hizo enojar más que nunca, porque mientras ella se aferraba con desesperación a la vida, Áraba solo aceptaba la muerte, por lo que al final, tras acabar con él, ella se sentía mal. Tiempo después, tras subir los niveles superiores, Wakaba terminó encontrando la salida de la mazmorra, aunque apenas al subir fue atacada por los humanos y sin querer ella se terminó cargando la fortaleza. Pero una vez en la superficie, se alegró por ver la luz del sol y porque podría tener una vida tranquila, aunque se dio cuenta que no podría interactuar con los humanos, al menos que evolucionara a una forma humanoide. Pero antes de disfrutar de la vida, la madre de Wakaba le ordenó regresar al laberinto con su control familiar, pero Wakaba terminó liberándose de eso y rechazó la orden, lo que provocó que su madre se encabronara y enviara cientos de arañas por ella, y las más fuertes eran equiparables a Áraba. Wakaba le dio la bienvenida a sus hermanos y cuando la atacaron, ella las atrapó en una trampa y acabó con las pequeñas, pero las grandes empezaron a atacar, aunque al final Wakaba las capturó y para acabarlas, las teletransportó una por una a la zona del fuego del laberinto, y aunque la más fuerte le dio problemas, pudo acabarla y comérsela como merienda, y con las otras 3 también fue de lo mismo, las echó al fuego y se las terminó comiendo, aunque su madre solo se encabronó más, pero gracias a esa conexión que tenía con su madre, Wakaba enviaría sus voluntades por esa conexión a atacarla, y una vez aceptaron, fueron a atacar la mente de la madre araña, por lo que Wakaba no tendría que preocuparse por el momento. Por otro lado, cuando Schlein entrenaba y pensaba sobre ser el nuevo héroe, Fail para calmarlo le propuso que hicieran un pacto para que pudiera invocarla cuando la necesitara, aunque apenas al hacerlo, Fail se transformó en un huevo, y por la noche en la casa lo visitó Hyrins, el compañero de Julius. Él se disculpó porque Julius fue quien debió haber sobrevivido, porque a los héroes se les otorgaba una pluma de Fénix que los salvaba de la muerte, pero como Hyrins era el escudero, Julius prefirió entregársela a él y solo por eso seguía vivo. Schlein sabía que su hermano era así, por eso no tenía que disculparse, pero lo que le interesaba saber fue cómo murió.
Y es que cuando Julius acabó con el comandante enemigo, apareció de la nada una mujer de blanco y con un ataque acabó con todos. Y cuando Kairin reaccionó, no quedaban ni los restos de los cuerpos, lo único que encontró fue la bufanda de Julius. Y muy probablemente el ataque que les había lanzado fue un ataque corrosivo, el cual era de las habilidades más rotas, ya que era como un ataque de muerte instantánea. Shlaine le agradeció, y como Julius desde pequeño fue el héroe y tuvo los mismos ideales, quería heredar su voluntad. Por eso Kairin le pidió que le permitiera acompañarlo para protegerlo, y así poder redimirse por no poder proteger a Julius. Shlaine no creía ser tan bueno como Julius, pero daría su mejor esfuerzo para cumplir con su ideal. Más tarde, nos presentan a varios personajes, como a Anna, quien había criado a Shlaine desde pequeño, y en una reunión nos presentan a Potimas, líder de los elfos y padre de la profesora, y también un personaje muy importante en la historia. Ellos hablaron sobre la situación con los demonios, y Silis, hermano de Shlaine, quería mandarlo a combatir de inmediato, ya que a Julius lo enviaron a pelear cuando era aún más joven, pero su hermano Leston se negaba, y como el rey creía que era arriesgado enviarlo como si nada, evaluarían primero la situación. Potimas estaba de acuerdo, ya que conocía muy bien a la rey demonio Ariel, y sabía que no solo ella, sino que también sus subordinados estaban chetados, pero en algún momento tendría que hacerles frente. De regreso con Wakaba, ella empezaba a extrañar sus voluntades, pero aún así continuaría su viaje, y justo en ese momento vio que un carruaje estaba siendo atacado, y el objetivo parecía ser un bebé. Wakaba no tenía problemas en acabar con soldados, ya que ya lo había hecho antes. Entonces cuando los bandidos acabaron con los guardias, Wakaba entró en acción acabando con los bandidos. Además, decidió curar a este tipo llamado Merasophis, aunque al ver a la niña, notó que era una vampira llamada Sofía Keren, y al verla bien, notó que podría ser una reencarnada, lo cual no le pareció nada justo, ya que ella nació linda, y de adulta seguramente sería una belleza, mientras que ella seguramente se vería así en el futuro, aunque las personas no entendían nada de lo que hacía, así que ella se fue con sus payasadas llorando de la envidia. Pero más adelante se dio cuenta que unos elfos iban tras la niña, y aunque Wakaba se encargó de ellos, sabía que la niña no iba a tener una vida fácil, aunque Wakaba tampoco la tendría fácil, ya que aunque sus voluntades devoraban la mente de su madre, se empezaron a cuestionar por qué si la madre araña era muy inteligente, aún no había hecho nada para detenerlas. Pero cuando la madre araña se puso en acción, hizo un agujero en la mazmorra, por lo que cuando Wakaba disfrutaba de la vida, su madre había llegado por ella. Su madre era 5 veces más fuerte que Álava, así que su única opción era escapar, y aunque pudo regresar a la mazmorra con teletransportación, ahí ya la estaban esperando sus hermanos, y sin sus voluntades, le costaba mucho defenderse de tantos enemigos, por lo que lo único que la mantenía con vida era su habilidad de sobrevivir mientras tuviera magia, así que para igualar las cosas, Wakaba quería ir a la zona de lava en donde tendría la ventaja, ya que las arañas eran casi que inflamables a excepción de ella, pero ahí la frenó una marioneta, la cual era controlada por una mini araña. Entonces para enfrentarlos, solo le quedó lanzar ataques a lo loco. Afortunadamente eso le sumaba experiencia, y solo estaba una araña para subir de nivel y recuperarse, pero la marioneta le restringía mucho sus movimientos, por lo que no le quedó de otra que perder varios de sus ojos para acabar con una gigante, pero gracias a eso pudo subir de nivel y recuperarse, y estando al 100% pudo teletransportarse a la zona de lava, y estando en un lugar seguro, decidió evolucionar a su siguiente forma, y una vez evolucionada, adquirió varias habilidades, entre ellas inmortalidad, y también el título de comandante, el cual infligía miedo, por lo que pensaba causar pánico a todo mundo, pero de la nada, la terminó llamando la administradora Dee. Wakaba prefería ignorarla, pero como Dee podía eliminarla en cualquier momento, le tuvo que pedir que no lo hiciera, aunque a Dee, Wakaba le caía re bien y sería incapaz de eliminarla, por lo que Wakaba prefería no hablar con ella, pero por su seguridad no podía ignorarla, y como Dee estaba de buen humor, le contó por qué había acabado en ese mundo, y es que cuando el antiguo héroe y el rey demonio pelearon, usaron magia dimensional, y al sobrecargarse se salió de control, y ese poder llegó hasta su mundo, y específicamente hizo
hizo volar a 25 personas de su salón, pero como Wakaba sabía que eran 26 contando a la profesora, Dee le dijo que ella no reencarnó, ya que ella era una de los estudiantes, y al tener el control sobre ese mundo y sentirse culpable, hizo que todos reencarnaran en ese mundo, aunque la mayoría habían reencarnado como humanos, pero Wakaba al tener afinidad con las arañas reencarnó como una, pero eso no era del todo malo, ya que ella llevaba mucha ventaja, porque había reencarnado primero y al desarrollarse más rápido, mientras varios de sus compañeros todavía no habían nacido, ella ya se estaba chetando. Wakaba quería saber quién de todos sus compañeros era, pero como eso era un secreto, solo se quedó con más dudas. Al día siguiente, Wakaba andaba disfrutando del mar, ya que al evolucionar no le costó tanto trabajo acabar con la marioneta, pero cuando andaba tranquila, una de sus voluntades regresó para advertirle que estaba en peligro, ya que resulta que la madre araña no era la del rango más alto, sino que había alguien más que le daba órdenes. Pero en medio de la explicación llegó ese alguien, quien resulta era Ariel, la rey demonio, y antes de hacer nada terminó haciendo explotar a Wakaba, aunque pudo sobrevivir porque ahora literalmente era inmortal, pero sabía que si Ariel se enteraba que seguía con vida, se las arreglaría para matarla. Ya en el presente, cuando Seriana y Sue hablaban de la situación, terminó llegando Hugo para capturarlas. Hugo, por si no lo recuerdas, era el que casi se cargó a Ashley, y más tarde, cuando Sue llevó a Ashley con su padre, ella mató al rey e inculpó a Ashley de haber matado a su padre, por lo que un soldado detuvo a Ashley. El soldado era Hugo, quien se había aliado con Silis. Ashley no entendía por qué su hermano lo había traicionado, y la razón era porque el rey iba a nombrar a Ashley como el próximo rey en lugar de a él, para que así, aunque Ashley fuera el héroe, se mantuviera lejos de la guerra. Por lo que por pura codicia se asoció con Hugo, quien había hipnotizado a Sue. Ashley no se lo iba a perdonar, pero en ese momento apareció esta chica llamada Sofía, quien era la mente maestra de todo lo que estaba pasando. Ashley no tenía chances con Sofía. Afortunadamente la profesora llegó a salvarlo. Los demás ya sabían lo que pasaba, por lo que las tropas de su hermano Leston los ayudaron a escapar. Más tarde, la profesora les explicó la terrible situación en la que se encontraban, ya que la iglesia había nombrado a Hugo como el nuevo héroe, y mientras Sofía los estuviera apoyando, ellos no podían ir por él, y para empeorar las cosas, Seriana había llegado para acabarlos. Afortunadamente Ashley pudo hacer que entrara en razón, pero cuando apenas la curaban, terminó llegando Sofía, quien venía de haber matado a Pótimas. La profesora reconoció a Sofía, quien también era una reencarnada, ya que si no te diste cuenta, Sofía era la pequeña niña que Wakaba había salvado en el pasado. La profesora intentó hacerle frente, pero ella no tuvo problemas para acorralar a los chicos. Afortunadamente terminó llegando Faye, quien había evolucionado, y gracias a ella fueron capaces de escapar. Una vez a salvo, Leston regresaría al reino a tratar de detener la conspiración, mientras que los chicos se resguardarían en la aldea de los elfos, aunque para llegar fueron en busca de un guía del laberinto, ya que las fronteras estaban siendo vigiladas, por lo que usar el laberinto como atajo era la única opción. Además, para sorpresa de Ashley, Faye también tenía una forma humanoide. Al día siguiente se adentraron al laberinto por una entrada secreta, y aunque tuvieron varios enfrentamientos con dragones, pudieron derrotarlos entre todos, aunque el mayor problema fueron las arañas que los rodearon, pero estas solo les advirtieron que el mundo terminaría. Ashley no entendía a lo que se referían, y el guardia se lo madreó, porque de haberlas provocado hubieran muerto. Pero una vez más tranquilos, encontraron el agujero que hizo la madre araña y subieron volando por el agujero, por lo que en poco tiempo terminaron llegando a la aldea de los elfos, en donde no fueron bien recibidos, pero como la profesora explicó todo, y además el Pótimas del presente seguía vivo, los dejaron entrar a la aldea, en donde la profesora tenía a salvo a la mayoría de sus alumnos reencarnados, aunque ellos no podían ni verla, ya que los tenían ahí a la fuerza. Pero una vez se reunieron con el resto, todos al lucir diferentes se presentaron con sus antiguos nombres. Entre ellos estaban Kunihiko y Asaka, quienes solían ser aventureros. Seriana se puso a hablar con sus antiguos compas, pero como ahora tenía cuerpo de mujer, no sabían cómo tratarlo. Aunque también se pusieron a hablar sobre la situación y sobre que ahí, sin contar los que murieron, faltaban 4 reencarnados.
De vuelta al pasado, cuando Ariel revisaba la mente de la madre araña, se dio cuenta que Wakaba seguía viva porque la mente seguía siendo atacada, y cuando vio a Voluntad Corporal, esta se metió en su mente para atacarla, y al no poder defenderse, tenía que matar a Wakaba para que Voluntad Corporal muriera. De regreso con Wakaba, quería buscar una aldea para que le dieran de comer, aunque al ser una araña no tenía muchas esperanzas, pero ahí vio la misma carreta de antes y a más atacantes. Los padres de Sofía ya en casa se preguntaban por qué la araña los había ayudado, y Sofía, quien a su corta edad tenía conciencia, nos cuenta que en su nueva vida, a diferencia de la anterior, donde todos la trataban mal, sus padres y el mayordomo la trataban muy bien, por lo que creyó que tendría una buena vida, pero por desgracia, la iglesia los veía como enemigos, y para empeorar, muchos asesinos andaban tras ellos, pero gracias a la araña pudieron sobrevivir. Pero los asesinos no se rendían y se infiltraron a la mansión. Afortunadamente Wakaba los acabó con sus poderes oculares, y al dejar escapar a uno a propósito, descubrió que los asesinos eran elfos y quien estaba detrás de todo era Pótimas, quien tenía de objetivo a los reencarnados. Al día siguiente, Wakaba decidió quedarse en el pueblo y se encargaba de acabar con los tipos malos, los cuales no solo eran elfos, sino que también los de la iglesia. El marqués estaba al tanto que la pesadilla del laberinto se había asentado en ese pueblo, por lo que se mantendría al margen, pero quien más preocupado estaba era el padre de Sofía, ya que aunque Wakaba los había salvado, sabía lo chetada que estaba y desconocía sus intenciones. Aunque para su sorpresa, Wakaba estaba curando a los enfermos. Por otro lado, Wakaba sabía que unos estaban en su contra, pero la madre de Sofía convencía a las personas de que era buena. Además descubrió que había una religión que veneraba a las arañas, porque una araña conocida como la bestia divina había servido a la diosa, y probablemente esa antigua bestia divina era la rey demonio Ariel, ya que entre sus títulos tenía el de antigua bestia divina. Pero aunque técnicamente eran parientes, Ariel la quería muerta porque la veía como una blasfema. Pero mientras pensaba eso, llegó una señora con su hijo muy enfermo a pedirle ayuda. Wakaba no era la bestia divina que creían, pero como no perdía nada al curarlo, lo analizó y descubrió que tenía cáncer de hígado, y supuso que pasaban tanta hambre que comían cosas que no deberían, y la madre parecía estar en las mismas condiciones. Ella se apiadó de ellos y curó a ambos, y les recomendó que se cuidaran más, y ellos como agradecimiento le dieron una fruta, la cual recibió con gusto, aunque a partir de ese rumor llegaban personas de todos lados a pedirle ayuda para que curara a sus hijos. Wakaba los curó a todos, por eso le dieron muchas ofrendas y empezaron a venerarla como la bestia divina. Ella en poco tiempo se hizo súper popular y le tenían tanta confianza que le pedían que sostuviera a los bebés. Ella se dejaba llevar, pero recordó que le gustaba su privacidad y la estaban invadiendo, aunque nadie la entendía. Wakaba era muy venerada, pero el padre de Sofía estaba preocupado, ya que el país de Oz exigía que le regresaran a la araña porque ella había salido de la mazmorra de su propiedad. Aunque entregar a Wakaba no era como entregar una mascota inofensiva. Además, ahí también llegó a hablar con él Pótimas, quien vio a Sofía, algo que no era buena señal, ya que él era el líder de los elfos y por ende el líder de los bandidos que los atacaban. Wakaba también tenía sus propios problemas, ya que Ariel se dirigía con ella y no podía teletransportarse porque en el laberinto estaba su madre, aunque su madre, gracias a sus voluntades, estaba casi moribunda, por lo que no se lo pensó y fue a enfrentarla, pero ella ya la estaba esperando y la había tendido bastantes trampas, por lo que Wakaba fue vencida. Afortunadamente, cuando estuvo a punto de tragarla, sus voluntades regresaron y todo el poder que había perdido su madre lo habían absorbido ellas y se lo transfirieron a Wakaba, por lo que fue fácil darle una remontada a la situación y por fin pudo vencer a su madre. Aunque fue ahí donde Wakaba se enteró que Voluntad Corporal se había ido con el rey demonio para atacarla, y como ella se dirigía al lugar, Wakaba escaparía, no sin antes despedirse de Voluntad Corporal. Al día siguiente, había mucha más gente venerando a Wakaba, aunque ahí llegó un diplomático del reino de Oz a quererse llevar a Wakaba, pero Wakaba no tenía intenciones de irse con el gordo, quien le caía re mal, por lo que le escupió en la cara, agarró su fruta y se fue a otro lado.
Y una vez más tranquila, terminó llegando el administrador de antes, quien llegó a pedirle que dejara de atacar a Ariel. Ella no sabía a qué se refería, pero cuando entendió lo que pasaba, le contó que no podía, porque su voluntad corporal era la que estaba atacando y no podía hacer que regresara, así que el tipo decidió marcharse. Por otro lado, el padre de Sofía estaba preocupado, ya que el gordo no actuaba como un diplomático, sino como un idiota, y si molestaba a Wakaba podría hacer que lo matara, y al ser diplomático de otro país se iniciaría una guerra. Y dicho y hecho, el gordo mandó a capturar a la fuerza a Wakaba, y al descubrir que fue el gordo, estaba tan encabronada que no dudó en matar al gordo. Y al ver la situación, Jon sabía que el reino de Oz mandó al gordo a propósito para iniciar la guerra, pero no entendía por qué, ya que el reino de Saryela, o sea su país, tenía más fuerza militar que el reino de Oz. Pero lo que no se esperaba era que varios países vecinos se unieron para atacarlos. Wakaba no se tomaba nada en serio, pero como sabía que era su culpa por matar al gordo, pensaba ayudar al país de Saryela y a la vez ganar mucha experiencia acabando con los enemigos. Ella saltó a la guerra y acabó con muchos, pero en el campo de batalla estaba Julius de pequeño, quien era el héroe. Además, también terminó llegando Ariel. Ariel anteriormente estuvo combatiendo con un dragón antiguo muy poderoso, ya que tenían ideas distintas de cómo lidiar con el problema que afrontaría el mundo, y aunque Ariel saliera vencedora, poco a poco se dio cuenta que cambiaba de actitud, y es que voluntad corporal cada vez lograba que su alma se uniera a la de Ariel. Y cuando llegó Gully, le explicó lo que estaba pasando, y como Ariel aún quería vengarse de Wakaba, Gully fue quien la envió al campo de batalla como favor. Estas dos se enfrentaron, y Wakaba podía hacerle frente gracias a que absorbió a su madre, pero aún así, Ariel tenía habilidades muy rotas y le era imposible vencerla, por lo que lo único que mantenía en pie a Wakaba eran los cientos de personas que mataba sin querer en la pelea, y al subir de nivel se recuperaba. La pelea hubiera seguido así, pero terminó llegando Julius a querer enfrentarlas. Julius en comparación de ellas era una hormiga, pero Wakaba se dio cuenta que al ser el héroe tenía un poder especial capaz de vencer a Ariel, por lo que cualquiera moriría si se descuidaba, y cuando una bola de fuego externa apareció, Wakaba se distrajo y Ariel lanzó magia abisal, la cual era la única capaz de matar a Wakaba. Ya en el presente también se iniciaría una guerra liderada por Hugo, pero esta vez contra los elfos, y quienes estaban detrás de todo eran los demonios. Aunque la aldea de los elfos estaba rodeada por una barrera impenetrable, y la única manera de entrar era por portales ocultos, aún así, los chicos se preparaban para la guerra. Pero antes de que llegara el ejército enemigo, un reencarnado de parte de los demonios llegó por los portales. Él no tenía intenciones de pelear, por eso se fue dejando una espada sobrecargada e hizo volar los portales. Además, la barrera fue destruida por la chica de blanco que acabó con Julius. Y como se quedaron sin portales, ya no podían escapar, por lo que la guerra dio inicio, y esta vez Hugo era mucho más fuerte, y no solo era capaz de enfrentar a la profesora, sino que era superior a ella. La profesora pudo atraparlo en una trampa, pero con Sofía ahí, le sería imposible ganar. Afortunadamente Shlaine y el resto terminaron llegando a tiempo. Shlaine se enfrentó a Hugo, y los exaventureros al sirviente de Sofía, pero cuando Shlaine demostró ser superior a Hugo y lo derrotó, a Sofía ya no le sería de utilidad, por eso lo abandonó y ella misma se encargaría de los chicos. Ella no tenía intenciones de matarlos, y aunque Sofía tenía el control de la pelea, los chicos no pensaban rendirse, aunque para su desgracia llegó otro reencarnado, quien era un comandante del rey demonio, y con todo un ejército, los chicos ni con un milagro podrían ganar. Pero Potimas, quien había visto todo el transcurso de la batalla, decidió enviar sus armas secretas, y por eso mismo los elfos llegaron con tecnología militar para enfrentar a los demonios. Aún así, aunque también hubieran muchos elfos, los demonios estaban tan chetados que no tuvieron problemas para acabar con los elfos, y como no querían matar a Shlaine o al resto, solo los noquearían, pero Anna se terminó atravesando.
Esa situación fue un completo accidente, pero antes de que muriera, Ghislaine pudo activar una habilidad para curarla, pero a la vez la habilidad tabú subió al máximo y toda la información sobre el mundo y la verdad ingresaron en Ghislaine. Hugo quiso atacar a Sofía por la espalda, pero ella lo detuvo fácilmente. Además, había llegado la maestra de Sofía. La profesora la reconoció fácilmente, ya que resulta que la chica de blanco era Wakaba en su forma humanoide. Sí, Wakaba seguía viva en el presente, y es que cuando Ariel la derrotó, esta volvió a salir de un huevo, y la razón era porque tras vencer a su madre, obtuvo la habilidad para poner huevos, y gracias a eso pudo transferir su conciencia a un huevo, por lo que con su habilidad inmortal y puesta de huevos, ahora sí literalmente era inmortal. Además, tras la pelea con Ariel, había subido lo necesario para evolucionar, y al hacerlo, obtuvo una parte humana, y se había vuelto más poderosa. Aunque con lo que no contaba era que todos sus huevos eclosionaron y al ser literalmente la madre, les dejó comida y se marchó. Ella al ver la situación en el exterior, se percató que los bandidos iban tras Sofía. Los padres de ella sabían lo que pasaría, por eso le encargaron a su hija Merazofis. Aunque apenas salirse, los padres de Sofía fueron atacados, y él también fue atacado y masacrado por los intrusos. Y en esa situación tan desesperada, Sofía decidió morderlo para convertirlo en vampiro, por lo que empezó a acabar con los elfos, pero en ese momento terminó apareciendo Pótimas. El objetivo de él era proteger entre comillas a los reencarnados, ya que cuando la profesora nació, ella tenía una habilidad que le permitía ver el nombre de sus estudiantes reencarnados, pero también podía ver cómo morirían y a los cuántos años, siendo la mayoría antes de los 20, y ella como en el pasado se encariñó mucho con sus alumnos, habló con Pótimas para que salvara a sus alumnos. Por esa razón, los elfos se llevaban a la fuerza a los reencarnados, y también por eso, la mayoría de los estudiantes no podían ni ver a la profesora. En teoría también se llevaría a Sofía, pero al ser una vampira, la consideraba una futura amenaza, por eso la eliminaría. Merazofis no lo iba a permitir, y antes de que Pótimas acabara con ambos, terminó llegando Wakaba al rescate. Sofía al instante supo que era Wakaba, y ella de volada acabó con los enemigos e incluso curó a Merazofis. Pótimas no entendía por qué se interponía, y como no era débil, tuvieron un feroz enfrentamiento, pero al darle un golpe, descubrió que era un cyborg, y como la habilidad tabú le enseñó que esa tecnología era la que provocaría el fin del mundo, tenía que acabar con Pótimas. Ellos tuvieron un enfrentamiento bastante parejo, y Pótimas incluso pudo volarle la cabeza, pero no suponía problemas para Wakaba, quien poseía 2 cabezas. Pero antes de que continuaran, terminó llegando Ariel, quien ya era igual de payasa que Wakaba. Ella ignoró por completo a Wakaba, ya que el mayor enemigo era Pótimas. Ella terminó acabando con el cyborg, aunque ese no era su cuerpo principal, ya que tenía muchos clones. Pero una vez acabó con el cyborg, la siguiente era Wakaba, pero ahora ya no tenía ganas de eliminarla, ya que ni con su magia visal pudo destruirla, y como voluntad corporal se unió a su conciencia, perdió por completo las ganas de matarla. Aunque de haber querido pudo haberla acabado, ya que todos sus huevos ya habían eclosionado y no tenía a dónde escapar. Ariel le propuso una tregua, a lo cual Wakaba accedió, ya que así nadie intentaría matarla. La tregua sería beneficiosa para ambas, ya que así Wakaba estaría a salvo y ayudaría a Ariel a acabar con Pótimas, quien pondría el mundo en peligro. Por supuesto, también reclutó a Sofía y a su sirviente, quienes serían importantes en su ejército más adelante. Merazofis no entendía lo que pasaba, y Ariel los acogería porque al ser vampiros serían cazados si se quedaban. Merazofis hasta ahí se enteró que era un vampiro, por eso Sofía le pidió disculpas por transformarlo, pero él estaba agradecido porque así podría protegerla. Además, también estaba agradecido con Ariel por acogerlos. Y Wakaba, al saber que el objetivo de Ariel era acabar con Pótimas para evitar la destrucción del mundo, estaba dispuesta a ayudarla para salvar el mundo. Y ya por último, nos muestran en el presente a los verdaderos héroes que se encargarían de salvar el mundo. Pero bueno, y así es como termina el Isekai de la arañita, o mejor conocido como Me vale la historia del héroe, pongan a la arañita. Pero bueno, hasta acá el video, espero que te haya gustado, y si fue así puedes dejar tu like, suscribirte y comentar. Y ya sin nada más que decir me despido, así que sayonara.